a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. En este capítulo queremos agradecer las reproducciones en el hermoso país de la República Dominicana, en la provincia de Santiago de los Caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que Dios haga su propósito en esta bella región. Que Dios los bendiga y los proteja. Tal vez este capítulo es uno de los más importantes para mí y para nuestras descendencias de llegar a comprender este importante tema que vamos a tratar. Podrías llegar a marcar la diferencia en tu vida espiritual y personal. Formularíamos la pregunta de la siguiente manera: ¿es cierto que la obediencia es mejor que los sacrificios? Y para encontrar la respuesta en el servicio a Dios, vamos a tomar un caso de la palabra de Dios, dos casos que he vivido y el último que ha sido un ejemplo para mí. En la Biblia existen muchos casos de hombres que obedecieron a Dios, como Noé, Abraham, Moisés, entre muchos más, que por su obediencia Dios le dio mucho más de lo que ellos esperaban. Para explicarlo, tomemos el siguiente ejemplo y nos regresamos a los tiempos de Moisés. Y desde lo descrito en la Biblia hasta hoy, no ha habido un pueblo más privilegiado que el pueblo de Israel, cuando fue dirigido por Moisés, hasta los tiempos de Jesús. Pero realmente quienes miraron la manifestación gloriosa del poder de Dios fueron ellos. Ustedes se imaginan pasando por en medio de un mar y viendo al lado y lado el agua fluyendo y mirando hasta los pescaditos, la superficie de la tierra impresionante. Eso lo vivieron los israelitas. La gloria de Dios se miraba manifiesta todos los días, pues el pueblo, para poder caminar por el desierto, su gloria se manifestaba en una nube que los protegía del inclemente sol. Y aún en la noche, para poder seguir y vivir en bajas temperaturas, la nube se convertía en una nube de fuego. ¿Se imaginan? Si uno se emociona encendiendo uno de esos volcanes de pólvora, usted se puede imaginar ver en el cielo una llama ardiendo por varios kilómetros alrededor de usted. Impresionante. Les tomó 40 años entrar a la tierra prometida en un viaje que normalmente no debería de durar más de unas pocas semanas. Como posiblemente también sepamos, el retraso fue debido a su propia desobediencia. Cuando el tiempo de entrar a la tierra prometida finalmente se había llegado, les dio miedo y se hicieron para atrás. El resultado fue que les tomó 40 años más ir a la tierra. Y solo 2 personas de la generación inicial pudieron entrar. Todos los demás murieron en el desierto y fueron sus hijos los que entraron en vez de ellos. ¿Por qué este resultado? Por la desobediencia. Y es entonces entramos al sector de la bendición y de los milagros. ¿Cómo puede haber en la iglesia personas que van delante en la bendición y otros que van arrastrándose en los pies? Y personas que hacen cosas que ninguno otro se atreven a hacer y los demás tienen que quedarse viendo lo que pudo haber hecho. ¿Y cuál es ese factor determinante? La obediencia. En resumen, tú tienes que ser obediente. La obediencia es necesariamente y precisamente cuando lo que tú estás suponiendo hacer va en contra de lo que tu opinión, de lo que piensas, de lo que haces o de lo que has visto. Si no, simplemente no sería obediencia. Obediencia es todo aquello que te toca doblegar en lo que piensas. La obediencia tiene que ver con lo que no quieres. La obediencia tiene que ver con echar a un lado tu manera de pensar, sencillamente porque alguien tiene una mayor autoridad que tú, te dice lo que hagas y lo que tienes que hacer. Es por eso que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a hacer grandes cosas sin la obediencia. Por eso hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no son las de Dios, porque muy posiblemente la idea de Dios tiene que ir en contra de todo lo que tú estás pensando. ¿Y sabes por qué? Porque los pensamientos de Dios son más grandes que los tuyos. Personas que salieron de algunas congregaciones en desobediencia o tal vez en una falsa obediencia a Dios y podrían pensar: a mí me está yendo bien en lo que estoy haciendo, multiplicando reuniones con grandes mensajes y prodigios, reuniones totalmente llenas, tengo fundaciones, tengo lo uno, tengo lo otro, etc. Pero lo que ellos no saben es que no conocen el futuro. Es algo totalmente desconocido para todos nosotros. Y no supieron ver que muy posiblemente tendrían mayor peso de gloria de lo que tienen ahorita, si tan solo hubieran permanecido en la obediencia. Si hoy este siervo mira lo que tiene, posiblemente en la obediencia a su anterior autoridad tendría un valor exponencial.
Tomemos 2 casos personales en los cuales mi autoridad principal, mi pastor Javier Arango, de la Iglesia Cristiana de los Hechos, hoy Hechos Chur, en Pasto, me enseñó lo siguiente. Cierto día, muchos años atrás, existía una especie de división en el ministerio juvenil. Existían unos jóvenes que se fueron a una actividad de ver una película cristiana en un parque, que era contraria a lo que el líder de jóvenes de aquel entonces tenía. Entonces mi pastor Javier se enteró de esta actividad, y cuando nos miró a mí y a Mario, que nos miró con esa cara de emocionados de que íbamos a ir para allá, nos dijo: ustedes 2 no van a esa actividad. Entonces se desplazó unos 5 pasos más y volteó a vernos nuevamente y nos dijo: no vayan a ir a esa actividad. Entonces con Mario nos quedamos todos tristes porque sabíamos que allá estaban todos nuestros amigos, pero ya teníamos una orden. Entonces tomé la moto y me fui para la casa, pero miré a una amiga que estaba dirigiéndose para allá y le digo: ¿para dónde va? Ella me respondió: voy para el evento de los jóvenes. Ay. Y tenía 2 opciones: decirle, bueno, que le vaya muy bien, o decirle, si quiere la llevo. ¿Ustedes qué creen que hice? Sí, le dije, venga, yo la llevo. Pero en mi corazón estaba el que podía ir a ver cómo estaba el evento, y preciso, fui y la dejé y me dije, bueno, vamos a ver cómo está el tema por acá. Y estaba lleno el evento y en un súper ambiente, pero no me sentía bien, sabía que no estaba haciendo bien. Lo chistoso de todo esto es que al rato lo veo llegar a Mario y nos miramos todos asombrados y él sacó otra excusa, pero solo me quedó el reírme en ese momento. Como no me sentía muy bien que digamos, salí a los minutos de haber llegado. Al otro día estábamos en el evento de ayuno de jóvenes. Cuando mi pastor Javier nos llamó a Mario y a mí, nos hizo sentar y nos miraba fijamente. Lo primero que nos dijo fue que cómo estábamos, y pues respondimos afirmativamente, pero luego él hizo una pregunta que me puso a palpitar el corazón a 1000. Nos dijo: ¿ustedes hicieron caso a la orden que yo les di ayer? Y nos quedamos mirando con Mario todos asustados, y él salió con una excusa de que estaba la mamá allá y que tenía que verla, y yo le salí con la excusa de que fui a dejar a una hermana, pero ya nada que hacer. Más metidos en el lodo no podíamos estar, y él nos dijo: entonces sí fueron. Y pues al final era evidente que habíamos desobedecido la orden, y me sentí tan mal de haber ofendido a Dios al desobedecer a mi autoridad. Y mi pastor, como muchos que lo conocemos, nos llamó la atención con todo el respeto y nos dejó una enseñanza. Nos dijo: ustedes no se dejen llamar por otros, por otras circunstancias. Si ustedes aprenden la obediencia, Dios los llevará muy lejos a ustedes, pero si por el contrario podrían estancar el propósito de Dios que tienen en ustedes. Y recuerden la siguiente frase: es mejor ser un pelo del león de la tribu de Judá que pasar a ser cabeza de ratón. Y esa frase la llevo hasta el día de hoy. Es mejor ser una parte pequeña en un gran ministerio que llegar a ocupar los mejores puestos en otras congregaciones donde Dios no me ha llamado. Te pueden decir que te van a restaurar, que va a ser en menor tiempo. Pueden decirte que van a ascender rápidamente en el ministerio con ellos, pero Dios no te ha llamado para allá. Por eso le conoces a Dios en el lugar donde estás. Y si tú le eres fiel a Dios, Él te pondrá en alto en la congregación donde tú te estás congregando. El otro caso se presentó cuando estábamos en mi iglesia. Me enteré de que iba a venir un gran predicador reconocido y que fue con el que me mostró el camino a seguir en Jesús, pero de otra iglesia. Entonces yo quería ir, pues le tenía mucha estima porque fue el hombre que Dios usó para que conociera del Señor. Pero mi pastor no estaba para lidiar en mí a una oveja descarriada. Tampoco me iba a ir a escondidas, no lo iba a hacer. Entonces me llené de valor y le dije a mi pastor Javier: Pastor Javier, pastor, el evangelista David Plazas viene a Pasto y va a ir a la iglesia donde conocí de Jesús. Y pues realmente le tengo un alto aprecio porque fue el siervo que Dios usó para que yo conociera de Jesús. Pastor, quiero pedirle que me permita ir al evento con su bendición. Sinceramente, y se los digo aquí, estaba preparado para el no, porque conozco a mi pastor. Cuando me miró y me dijo: vaya John, tiene mi autorización y entiendo los motivos por los que quiere ir. No salté en una pata por respeto, pero me emocioné mucho y me sentí con un alivio tremendo. ¿Y saben qué fue lo más bello de todo esto? Que cuando me senté en la silla de esa otra iglesia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, sentí que tenía el respaldo de Dios. Es que, amigo, cuando tú obedeces a tus autoridades, la unción te sigue.
La bendición como la nube que acompañó a Israel en el desierto, así me sentía en medio de esa predicación. Pero tomemos un ejemplo que ha cambiado el curso de muchas vidas para bien en el nombre de Jesús. Un pastor en una población pequeña, Dios lo estaba bendiciendo. Tenía una iglesia creciente y estaba en la bendición. En un evento que asistió con su hijo, su autoridad le dijo: existe una ciudad que se encuentra sin pastor. Y el pastor le dijo: ¿y qué hay que hacer? Le dijo que lo pensara, que posiblemente Dios lo necesitaba ya en esa ciudad. Entonces la familia empezó a pedir confirmación y así fue. Dios los quería establecer en ese lugar. Entonces, ante este cambio muy difícil, porque ellos ya estaban adaptados, tenían un pueblo, tenían recursos, tenían planes, tenían propósitos trazados, y quien se levantó en contra de esa decisión fue su esposa, la pastora, porque ella se sentía bien en el lugar donde estaba, pero Dios los quería en esa ciudad. Entonces el Señor los trasladó para allá y se encontraron con una iglesia totalmente diferente. Se dieron cuenta que les tocaba comenzar de nuevo. No había muchas personas, no habían buenas instalaciones. La casa en la que vivían no estaba adaptada para que ellos vivieran bien, pero el pastor asumió el rol y sabía que Dios lo trasladó a ese lugar. Solamente era cuestión de obedecer a su voz y así se mantuvo firme. Cierto día la autoridad llega a la ciudad y después de vivir algún tiempo en ella, los pastores no estaban viviendo en unas condiciones favorables, antes todo lo contrario. La iglesia no podía sostener económicamente a los pastores, entonces era lógico que iba a pasar dificultades, ellos y sus hijos. Y llegó el superintendente a hacer seguimiento a la iglesia, y el pastor, con escasos recursos, pudo conseguir para tener que ofrecer a la visita. Pero la pastora estaba preparando el discurso en caso de que le preguntaran sobre cómo les estaba yendo, y tenía los argumentos. Le iba a decir de la escasez en la que estaban, le iba a decir de la casa, le iba a decir que la gente era poca pero inconstante y otros muchos aspectos a resaltar. Y llegando el momento, en la mesa estaba el superintendente y el pastor, y la pastora estaba atendiéndolos. El superintendente le pregunta al pastor que cómo le estaba yendo, y el pastor le dice: me siento muy bendecido. La pastora escuchando y diciendo en su mente: pero ¿cómo va a decir que estamos bendecidos con todo lo que nos está pasando? Entonces el pastor dijo: yo me siento bendecido, con el deseo y el anhelo de cumplir la meta con la que Dios me trajo para acá, porque acá lo que hay es mucha bendición. Y no se imaginan lo importante y decisivo de esas palabras, porque basado en esa obediencia a Dios, hasta tú que me estás escuchando has sido bendecido. Porque Dios se agradó en aquellos que le obedecen a Él. Porque Dios se agrada en aquellos que le obedecen a Él. El Señor los pone en alto. Y por eso les dio una iglesia de vanguardia. Los pastores, nuestro amado pastor Javier Arango y nuestra amada pastora Blanca Loaiza, donde tienen una iglesia imparable. Han fundado hasta 40 iglesias, algunas entregadas al concilio de las asambleas de Dios, otras que todavía tienen el privilegio de pertenecer a los hechos, cambiando la vida de miles y miles de personas, incluyendo a mis padres, a mis hermanos, a mi generación, a muchas personas que hoy están escuchando el mensaje de Dios en el templo y se sienten orgullosos del siervo que Dios les puso adelante. No tengo palabras para agradecer a estas dos hermosas personas que fueron capaces de creerle a Dios y que por su obediencia transformó mi vida, la vida de muchos hoy en día, de aquellos que escuchan este bello programa llamado Cuerdas de Amor, escuchado en más de 40 países, escalando posiciones en las principales plataformas de podcast y permitiendo mostrar la palabra de Dios a muchos que no la conocían. Todo está en la obediencia. Si aprendes esta ley, te aseguro que Dios te tendrá para cosas grandes. A la pregunta respondemos: sí, la obediencia es más importante que cualquier otro sacrificio. No te dejes deslumbrar por lo que hay allá afuera. Obedece a tu autoridad espiritual y verás las maravillas de Dios. Ha sido un privilegio enorme el dar la palabra de Dios en esta semana. Toda la gloria es para Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra ocasión.